En este tutorial vamos a ver cómo simular Arduino, un sensor de temperatura I2C bajo la plataforma Proteus. Existe una página denominada hugoarduino.com que nos muestra a través de una serie de lecciones muy bien explicadas y excelentemente detalladas cómo manejar Arduino, cómo manejarlo, cómo simularlo en Proteus. De hecho, la lección 11 nos habla en concreto de cómo simular un dispositivo de DS1121 en Proteus utilizando Arduino. Hugo es el distribuidor oficial de Proteus aquí en España. Y ya digo, hay una página derivada que es esta hugoarduino.com que, bueno, pues nos enseña desde cero cómo simular Arduino en Proteus. A partir de la versión 8.1, que es la última, Proteus ya incluye un paquete de trabajo, de depuración, concretamente con la herramienta Arduino. Es decir, ya aparte de como componente, pues ya nos permite pues realizar nuestros programas dentro de la misma plataforma sin acudir al IDE externo de Arduino, sino que todo lo que es el proceso de diseño se puede hacer desde dentro del propio Proteus. Bien, en esta lección, muy bien explicada por parte del autor de la misma, pues nos explica, nos enseña lo que es cómo se conecta a nivel hardware este componente, este sensor de temperatura que tenemos aquí, el DS1121, cómo conectarlo a través de los testes pull-up a un instrumento virtual depurador del bus I2C, por si hubiera algún tipo de error en esa configuración, y cómo no mostrar las temperaturas en un terminal virtual a través de una comunicación serie desde Arduino. Bien, la lección, repito, está muy bien explicada a nivel hardware. De hecho, hay una lección anterior, que es la lección 10, en la que nos explica lo que es a nivel, digamos, teórico, lo que es el protocolo I2C. Y la lección supone una aplicación de esa teoría. Bien, como vemos, el programa que debemos incluir en la plataforma Proteus, este programa Arduino, pues utiliza, o el autor-autora utiliza exclusivamente la librería Wild.h. Esta es una librería propia de Arduino para manejar dispositivos I2C. Esta librería, pues, al utilizarla, exclusivamente esta, implica conocer el hardware del dispositivo. Es decir, tenemos que ir a las características, al datasheet del componente y estudiar, leer cómo funciona el dispositivo. ¿Por qué? Porque esta librería va a utilizar unos comandos propios del dispositivo para manejarlo. Por ejemplo, para realizar una conversión continua de temperatura y no una conversión, digamos, parcial, una conversión continua, que el dispositivo esté continuamente convirtiendo temperaturas, necesitamos mandarle el comando, el número 02, a través de la función write. Pero antes de enviarle este comando, hay que mandarle otro comando previo para escribir en la propia configuración del dispositivo, con lo cual tenemos que escribir el número AC. Y esto es para cualquier cosa que hagamos con el dispositivo. Es decir, tenemos que conocer muy bien qué tipo de comandos, qué tipo de números tenemos que enviarle. Claro, el problema o el inconveniente de esto es que si cambiamos de dispositivo I2C, tendríamos que ir a su propio datasheet y ver los comandos propios de ese nuevo dispositivo, ¿no? Bueno, entonces, en este caso,
Como comento, pues aquí tenemos, por ejemplo, funcionando el programa funciona perfectamente. Aquí tenemos un poco una captura de pantalla de la simulación, donde vemos las temperaturas que se nos muestran en el terminal virtual, vemos un poco a nivel muy detallado cómo funciona el bus I2C utilizando este depurador de I2C, y donde podemos comprobar que los parámetros del programa, los comandos se envían adecuadamente. Y finalmente, bueno, pues esto es una opción para trabajar con este dispositivo. Sin embargo, yo he probado utilizar una librería alternativa a esta Wipe.h, que simplifica un poquito, o simplifica bastante bajo mi punto de vista, la utilización de este componente. En este caso, he ido a la red y he buscado en GitHub, he buscado una librería para Arduino, y me he encontrado que hay una librería llamada DS1121 que puedo bajar gratuitamente, que la puedo bajar incluso en formato zip, que me va a facilitar mucho el manejo de este dispositivo. Esta librería, de la cual tiene pues un ejemplo que puedo utilizar. Esta librería es muy sencilla de utilizar. De hecho, aquí lo vemos aquí en Proteus. Aquí tengo el esquema, es un esquema muy parecido al que observamos en la lección. Vale, vamos a quitar un momento este depurador, el depurador I2C. Observamos un poco la configuración y observamos lo que es el código fuente, ¿no? Aquí el código fuente ha cambiado. Como vemos, lo que he hecho aquí pues es directamente utilizar esta librería. Esta librería, la DSM-121, utiliza a su vez la librería Wipe.h, pero nos facilita mucho las cosas. No tenemos que saber los comandos implicados en nivel hardware en el dispositivo, sino que ya lo hace por nosotros esta librería. Bien, lo importante para utilizar una librería externa a Proteus, una librería, la Wipe.h la contiene el programa Proteus, pero hay otras que no. En este caso, para incluir la librería DS1121.h dentro del Proteus y que funcione, pues tenemos que incluir dos ficheros importantes. Entonces, aquí en la ventana Source Files tenemos que añadirle, primeramente le añadimos el fichero CPPP, con la sección CPPP, que es uno de los que hemos bajado, y a continuación que ya lo coloca justamente debajo del hilo de forma automática, y a continuación le añadimos el fichero de cabecera, o el fichero H, ¿no? Que lo va a colocar directamente aquí, lo va a organizar él. Una vez que tenemos esto, ya podemos trabajar con esta librería. Si no lo hacemos este paso, pues nos va a dar error al compilar. Bien, como vemos, si ahora compilo el programa, después lo observaremos, si lo compilo, pues en la ventana de salida de Proteus nos sale perfectamente ya lo que es el mensaje de que la compilación se ha hecho perfectamente. Bien, vamos a explicar un poquito el programa. Aunque ya digo, este programa está sacado directamente con alguna modificación, le he quitado algunas cosas de lo que es en la carpeta samples. Viene aquí un ejemplo de utilización que lo he directamente copiado y pegado dentro de Proteus, dentro de esta ventana, y le he cambiado algunas cosas. En todo caso, si nos fijamos, pues lo primero que hago es definir lo que es el direccionamiento del dispositivo con esta variable, la variable byte_addr. En el caso de que tengamos este dispositivo perfectamente direccionado con los tres pines a sus ceros 1, a sus 2, a 0, los tres, pues el número es el 90,
es el 90. Si nosotros quisiéramos añadir otro dispositivo inercial bus, pues si queremos, por ejemplo, poner el pin este a 0 a 1, con lo cual teníamos el 0, 0, 1, pues aquí tendríamos que definir otra dirección llamado 091. ¿Que tenemos un tercero? Pues 092 y así sucesivamente. De tal manera que cada vez que queramos trabajar con este dispositivo en concreto, pues tenemos que utilizar su dirección correspondiente. ADDR la que hay, ADDR1, ADDR2, etc. Tenemos que definir pues una variable para cada dispositivo. Como vemos aquí. En este caso, tenemos por otra parte, aquí he definido una variable TC y una variable fraccionaria, la parte fraccionaria de la temperatura. Esta la podemos quitar porque no la voy a utilizar, voy a trabajar solamente con temperaturas enteras. Esto sería por un caso real. En este caso nos quedamos solamente con la variable temperatura. Entramos en lo que es el bucle de configuración o el setup, en el que, observamos pues que tenemos esta relación de funciones, una conversión del sensor. Vemos aquí el sensor que llamamos aquí sensor es pues una clase una clase en programación de lo que es el dispositivo DSM-621. Y aquí definimos qué queremos. Fijaros aquí en esta instrucción, en esta función, definimos lo que es que queremos primero en modo continuo, set mode, que es lo que viene a caracterizar como modo continuo de conversión de temperatura. Tenemos por otra parte que cuando tenemos que se va a activar la patilla T-out, que es la patilla esta que tenemos aquí, que es una patilla, digamos, de alarma o de aviso cuando la temperatura pues está dentro de unos márgenes predefinidos, que son estos de aquí que defino a continuación, ¿vale? Estos de aquí, que sería el valor de referencia superior, en este caso lo he puesto 27, y el valor de referencia inferior, que lo he puesto 24. Entonces, según las características del dispositivo, cuando la temperatura se encuentre entre estos dos valores, pues produce pues un cambio en esa patilla T-out, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Por otra parte, es algo que se pedía, digamos, de forma colaboradora al final de la lección, ¿no? Por parte del autor. Entonces, esto lo configuramos aquí de esta forma tan sencilla. Aquí lo que hacemos es directamente, inicializamos la comunicación serial a través del login. Hacemos un mensaje, pues de ese de testeo. Y aquí lo que hacemos es directamente mostrar esa referencia, ese valor de referencia de temperatura alto. Mostramos. ¿Y cómo? Pues accediendo al registro ACES-TH, que es donde está ese valor alto. El valor bajo también lo vamos a mostrar en ese virtual terminal. Y después, a continuación, después de mostrar eso, pues pasamos a lo que es la temperatura, la captación de temperatura. Un loop muy sencillo, un TC que es la variable definida antes, y utilizamos la función esta así de sencilla, sensor.getHRT, y lo que hacemos es coger la temperatura directamente. No hay que mandar ningún comando, etc. Entonces, la función se encarga de manejar la librería while.h por nosotros. En el caso que sea negativa, pues como vemos aquí, si la temperatura es negativa, pues le ponemos un guión negativo y listo. Dividimos por 100, porque la temperatura nos va a salir multiplica por 100, por tanto hay que dividirla y igualarla a 100. Hacemos una espera la mostramos, hacemos una espera de medio segundo y volvemos otra vez a mostrarla. Vale, aquí ya digo, este ejemplo lo he digamos, capado algunas cosas, como por ejemplo el tema de la temperatura fraccionada, que se podría mostrar no solamente la temperatura de forma entera, sino también la parte fraccionada de la temperatura, o sea, la parte fraccionaria. Pero para hacerlo más sencillo lo he hecho así. Pues simplemente cuando tengamos aquí copiado, lo compilamos, ¿vale?
Ya digo, es importantísimo esto de los ficheros estos anexos, porque si no, no funciona. O sea, da error al compilar. Y esto puede ser un método general para cualquier dispositivo que manejemos cuya librería sea externa a Proteus. En este caso está compilado, vamos al esquemático y le damos a simular. Aquí observamos cómo funciona el terminal virtual con esos dos valores, 26 y 24. Ahora tarda medio segundo. Vemos como la actividad de luz aquí a través de estas patillas, y vemos que nos muestra la temperatura, en este caso, de 27 grados. O sea, funciona perfectamente. De hecho, bueno, aquí he colocado en la patilla he colocado una sonda para que se vea que en este momento tenemos un valor alto aquí en este valor. Sin embargo, si nosotros cambiamos, vamos a cambiar aquí, que le cambiamos aquí la temperatura y la ponemos, por ejemplo, pues eso, por 22 grados, cuando se muestre aquí, lógicamente cambiará, ahí vemos, ha cambiado lo que es la salida de alarma, ¿no? Esa salida ha cambiado, ¿no? Porque ya no se encuentra dentro de los márgenes, entonces ha pasado a baja. Esto es interesante porque, bueno, pues con esta salida podemos manejar pues un zumbador, un altavoz, una alarma, etcétera, ¿no? Que es algo que también se pedía lo que es como colaboración en la lección. Y bueno, esto es un poquito la idea y bueno, y podemos aplicarlo a cualquier dispositivo. Si nosotros quisiéramos manejar, por ejemplo, que podría ser otra práctica, utilizar, por ejemplo, un dispositivo de 3 hilos, por ejemplo, un sensor de temperatura DB1822, por ejemplo, pues podríamos ir también a buscar en YouTube lo que es la librería ds.h y DB1822.h y realizar el mismo procedimiento que estamos realizando aquí. Bueno, y hasta aquí este tutorial